Capítulo 221. Sospecha oficial. Después de que Ian se fuera, Sora arrojó despreocupadamente el vaso de té desechable que ella había usado a la basura y volvió a sentarse frente a su computadora para retomar el trabajo. Mientras tanto, afuera, Ian no regresó de inmediato. En lugar de eso, tras caminar una docena de metros, se dio la vuelta y se deslizó hacia un callejón estrecho. Dentro del callejón, dos figuras llevaban esperando bastante tiempo. Si Sora hubiera estado allí, las habría reconocido al instante. Eran Kinji y Zuyuan, del Buró de Seguridad Pública. Normalmente, los agentes de seguridad solo se movían en parejas durante el servicio. Que tres de ellos fueran desplegados a la vez significaba que esto estaba lejos de ser una simple visita. ¿Cómo te fue? ¿Dejó escapar algo? Preguntó Kinji en cuanto apareció Ian. Recientemente habían recibido órdenes de sus superiores para investigar a Sora y a los miembros de los Liebres Astutas, sospechando una posible conexión con Uchiha. Esa sospecha se originó a partir de la reciente crisis de las 3000 bombas. Durante aquel incidente, Uchiha había colaborado abiertamente con el Buró de Seguridad Pública, algo que las autoridades de Nueva Eridu conocían bien. Los Liebres Astutas, Sora y Servicios Domésticos Victoria habían participado todos en esa operación. Por ello, todos estaban bajo investigación. Y, siendo sinceros, los investigadores no se equivocaban. Si hubieran presionado un poco más, la identidad de Sora podría haber quedado al descubierto. Sin embargo, los tres agentes mantenían una relación relativamente buena con Sora y sabían que Uchiha no era un villano. Por eso, pese a las sospechas, no lo habían presionado demasiado. Kinji preguntó más por preocupación de que Sora hubiera revelado algo sin darse cuenta. No pude encontrar nada. Es extremadamente cauteloso y no me dio ni la más mínima abertura, y dijo Ian con indiferencia, rozando la punta de su cola. Zuyuan frunció el ceño. Lo mismo con los Liebres Astutas y Servicios Domésticos Victoria. Tampoco conseguimos sacarles nada. Es demasiado normal. ¿Y si el director Bringer y los demás empiezan a sospechar? Cuando algo parece demasiado limpio, por lo general hay algo oculto detrás. Si terminaban sin ninguna pista, era posible que la culpa recayera sobre ellos. Eso es poco probable. Esta investigación está siendo supervisada por el director Zhao Anmen de la central. Es razonable y probablemente piense lo mismo que nosotros. Además, no es como si estuviéramos falsificando informes. De verdad no encontramos nada. ¿De qué hay que preocuparse? Ian sonrió levemente. Como experta en psicología, sabía perfectamente cómo desviar la presión desde arriba. Y no estaban encubriendo nada. Si alguien intentaba profundizar más, no encontraría nada sospechoso de su lado. Bueno, si la señorita Ian lo dice, supongo que esta investigación se da por concluida, dijo Kinji. Escuché que los tipos de la aldea Nin han estado causando problemas otra vez en Nueva Eridu. El buró ya ha desplegado bastantes escuadrones para acabar con ellos. ¿Aldea Nin, Eri? Ellos fueron los responsables de la explosión en el distrito central la última vez. No puedo creer que se hayan atrevido a mostrarse otra vez. Senpai, vamos, los llevaremos ante la justicia. Oye, espera, Zuyuan. Ni siquiera hemos recibido autorización todavía. No quiero hacer horas extra. Suéltame. Mientras Zuyuan y Kinji se alejaban, Ian permaneció en su sitio, observándolos en silencio. Luego salió lentamente del callejón y miró en dirección al apartamento de Sora. Una tenue y significativa curvatura apareció en la comisura de sus labios. Estaba claro que había llegado a alguna conclusión. Solo que no sabía a dónde conduciría todo eso al final. El nombre Uchiha y estaba envuelto en demasiada leyenda. Tal vez, en el futuro, realmente se convertiría en el héroe que salvara a todo Nueva Eridu. Y sí, llegado ese día, las autoridades aún insistían en etiquetarlo como un villano y los días de esos burócratas podrían estar contados. Y, al mismo tiempo, en otro lugar de Nueva Eridu, dentro de un edificio oculto, varios sombras de la aldea Nin observaban en silencio el cargamento de energía éter recién interceptado, con sentimientos encontrados. Años atrás, habían sido el grupo mercenario más poderoso de Nueva Eridu. Pero después de ser incluidos en la lista negra del Buró de Seguridad Pública, se vieron obligados a esconderse como ratas en las alcantarillas. Ahora, solo quedaba una décima parte de la organización original. Los que permanecían lo hacían porque no tenían otro lugar al que ir o porque aún se aferraban a sus ideales.
Por suerte, el reciente aumento de la criminalidad en todo Nueva Eridu les había dado una oportunidad de regresar desde las sombras. Pero la verdad era que el buró nunca había dejado de cazarlos. En cuanto reaparecieron, la persecución se reanudó. Para evitar provocar una redada a gran escala, siguieron las órdenes de Zhao Anmen y evitaron el enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad. De ese modo, el buró no los vería como la máxima prioridad, especialmente con tantos otros grupos criminales más activos en la ciudad. Con este alijo de éter, podemos sobrevivir otro año. Pero no estoy seguro de que volvamos a tener una oportunidad así después, dijo Midori, mirando las reservas apiladas en una esquina. Ya es una suerte tener esto. Hace muchísimo que no comemos decentemente. Un año es tiempo suficiente para que Aka ascienda y se convierta en un verdadero tomador de decisiones dentro del buró. Cuando llegue ese día, Yoren empezó a imaginar su regreso triunfal a Nueva Eridu. Kuro lo interrumpió sin rodeos. Aunque llegue a ser un tomador de decisiones, seguirá siendo un perro con correa bajo los altos mandos. No recuperaremos nuestras antiguas vidas a menos que el buró levante la orden de captura contra nosotros. Pero todos sabían que eso era imposible, a menos que Zhao Anmen se convirtiera de algún modo en el alcalde de Nueva Eridu, lo cual era aún más improbable. Por ahora, lo mejor es mantenernos en perfil bajo y vivir tranquilamente, dijo Chairo. El brazo que Sora le había cercenado tiempo atrás había sido reemplazado por una prótesis mecánica. Si llega el día en que ni siquiera podamos sobrevivir aquí, entonces esta organización estará acabada. En ese momento, Shiro, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló de repente. ¿Acaso todos lo han olvidado? Ese bastardo de Uchiha y todavía nos debe un favor. Capítulo 222. Ellen. El bebé sigue aquí. Las palabras de Shiro sumieron a toda la sala en un silencio absoluto. Solo entonces recordaron que, durante la crisis de las 3000 bombas, Uchiha había acudido a ellos en busca de ayuda y, a cambio, les había quedado debiendo un favor. En aquel momento, Uchiha había dicho que, mientras la petición estuviera dentro de sus capacidades, los ayudaría a cumplirla. La verdad era que ninguno de ellos se había tomado esas palabras demasiado en serio. Con la fuerza de Uchiha, incluso aunque no hubiera puesto esa condición, ellos no habrían tenido forma alguna de detenerlo de todos modos. ¿Creen que ese tipo realmente cumpliría su promesa? Escuché que Aka se lleva bastante bien con él y piensan que podría conocer la verdadera identidad de Uchiha. Expresó en sus dudas. Apenas lo dijo, los demás le lanzaron miradas extrañas. Fue entonces cuando Oren se dio cuenta de que había dicho algo que no debía. En la aldea Nin existía una ley no escrita. Zhao Anmen jamás podía ser puesto en duda, ni siquiera en pensamiento. Como fundador de la aldea Nin, Zhao Anmen poseía una autoridad inquebrantable. Era el núcleo espiritual de toda la organización. Mientras él existiera, la aldea Nin jamás caería. Esa creencia les había sido inculcada desde el día en que se unieron a la aldea, mucho antes de ganarse el título de sombra. Será mejor que no especule sobre Aka y Uchiha. Quién sabe, tal vez la razón por la que Uchiha no tomó represalias contra nosotros fue porque Aka intervino en secreto, dijo Kuro. Como el segundo más respetado entre las sombras, Kuro tenía la última palabra cuando Zhao Anmen no estaba presente. Chairo, de menor antigüedad, no dijo nada. Ya no le importaba la relación entre Zhao Anmen y Uchiha. En ese momento, su única preocupación era sobrevivir, y el éter era la clave para ello. Así que lo único que quería era más éter. Pero sin el permiso de Zhao Anmen, no se atrevía a hacer ningún movimiento demasiado grande. Demos por terminada la operación de hoy. Cuando regresemos, distribuyan el éter de manera equitativa. En cuanto a los miembros restantes que aún no han abandonado la organización y si todavía hay una oportunidad, entrénenlos bien. Su lealtad es algo en lo que podemos confiar. Dicho eso, Kuro y las demás sombras trabajaron juntos para transportar el éter interceptado de vuelta a su base. Y, en otro lugar, Sora no tenía idea de la difícil situación de la aldea Nin. Unos días después de la visita de Irene, fue a la mansión de servicios domésticos Victoria para visitar a su hija y de paso ver cómo estaba Ellen. Su llegada llamó rápidamente la atención de las sirvientas de la mansión, quienes de inmediato notificaron a Rina y a Likaon. A sus ojos, solo Rina y Likaon estaban calificados para recibir a Sora. En cuanto a las demás sirvientas, y simplemente no tenían el rango suficiente, con la excepción de Corin.
En cuanto recibieron el aviso, Likaon y Rina se apresuraron por la mansión e interceptaron a Sora cuando se dirigía a la habitación de Ellen. Bienvenido, señor Sora, dijo Likaon, haciendo un gesto propio de un caballero. Rina también dio un paso al frente. Sujetó su falda con ambas manos e hizo una media reverencia. Debería habernos avisado con antelación. Nuestra señora nos dio instrucciones específicas de tratarlo como al huésped más honorable de servicios domésticos Victoria. Sora no pudo evitar estremecerse ante tanto entusiasmo excesivo. Se frotó la frente y dijo: de verdad no hace falta llegar tan lejos. Sean normales, nada más. No estoy acostumbrado a que me traten como a un noble. Al no haber crecido nunca como un joven amo, Sora siempre se sentía incómodo cuando lo trataban con tanta formalidad, aunque no fuera la primera vez. Si no le agrada este tipo de bienvenida, podemos cambiarla por otra, respondió Likaon, ya fuera por no haber entendido el punto o por ignorarlo deliberadamente. En cambio, Rina no parecía darle tantas vueltas al asunto. Ambos escoltaron a Sora hasta la habitación de Ellen. Tras dejarlo frente a la puerta, se retiraron con discreción. Sora llamó. Un momento después, desde dentro se escuchó una voz ligeramente impaciente. ¿Quién es? Todavía no es hora de la leche de fórmula, ¿verdad? La puerta se abrió con un leve chirrido. Ellen, aún con su pijama de tiburón, se frotó los ojos adormilados y asomó la cabeza. Al principio pensó que era Likaon o Rina y no le dio importancia y hasta que reconoció el rostro de Sora. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendida. Él había venido hacía solo 2 días. ¿Por qué volvía tan pronto? Sora sonrió y empujó la puerta, apartándola suavemente y entrando. Mientras lo hacía, cerró la puerta con naturalidad tras de sí. Tenía algo de tiempo libre. ¿No puedo pasar a verte a ti y a la pequeña Hannah?, dijo, tomando a Ellen en brazos y arrojándola sobre la cama antes de lanzarse él mismo encima. El rostro de Ellen se puso rojo por el movimiento repentino, y su cola se agitó de forma descontrolada, traicionando claramente el torbellino de emociones que llevaba dentro. ¿Qué estás haciendo? El bebé está justo ahí, gritó, señalando apresuradamente la cuna donde dormía Alexander. Alexander acababa de terminar su biberón y ahora dormía profundamente. Mientras dormía, envolvía instintivamente su cola alrededor de su cuerpo, abrazándola y mordisqueando de vez en cuando la punta. Si ya tuviera dientes, probablemente ya se habría mordido a sí misma. Al recordar la presencia del bebé, Sora suspiró y abandonó sus pensamientos más impulsivos. Se levantó y caminó hasta la cuna. Dicen que las hijas son el tesoro de su padre y me pregunto si eso será cierto con Hannah. Será mejor que esté atento a cualquier chico rubio, murmuró, mirando con cariño a su hija dormida. De repente, imaginó que ella crecía y se casaba. La idea le resultó insoportable. Tal vez debería buscarle un yerno que viva con nosotros y así no se la llevarán a ningún lado. ¿Qué estás murmurando ahí?, preguntó Ellen al notar que Sora se había quedado oído. Se acercó y le dio una palmada en el hombro. Sin pensarlo, Sora respondió. Solo estaba pensando si en el futuro debería buscar un yerno que viva con nosotros. No tengo muchas ganas de entregar a Hannah ahí. Estás tratando de matarme. Cuando se dio la vuelta, encontró a Ellen mirándolo con furia, el rostro ensombrecido por la exasperación. ¿Qué demonios estás pensando? Capítulo 223. Alexander. En un páramo desolado a las afueras de Nueva Eridu. El viento barría la tierra árida, levantando nubes de polvo que picaban en los ojos. Frente a 2 solitarias lápidas, una chica cubierta con una capa colocó lentamente un ramo de flores recién compradas a sus pies. Luego se quitó la capucha, revelando el rostro impresionante que se ocultaba debajo. Varias grietas tenues recorrían sus mejillas, resultaban inquietantes a la vista, pero a ella no parecían importarle en absoluto. Simplemente permaneció allí de pie, enfrentando en silencio las consecuencias de su pasado. Aquellas 2 lápidas eran un recordatorio constante de sus pecados. La energía dentro de mi cuerpo está más estable que antes pero aún no he encontrado la forma de controlarla por completo, murmuró, colocando suavemente una mano sobre su pecho. En los pocos centímetros entre su piel y sus costillas fluía una energía salvajemente violenta y aunque, de forma extraña, lo hacía con una calma estable. Tan solo unos meses atrás, esa misma energía había sido tan inestable que casi la mata.
Si Sora no hubiera intervenido para estabilizarla, ya sería un cadáver. De vuelta al presente justo cuando terminó de rendir homenaje y estaba a punto de marcharse, un vórtice espacial se abrió de repente detrás de ella. Sora emergió de su interior. En ese momento, aparecía como Uchiha, llegando en su papel de líder para revisar la situación de una de sus subordinadas. ¿Te has estado adaptando bien?, preguntó Sora con suavidad. Como la integrante más reciente de la organización, estaba especialmente preocupado por el estado mental de Jin. Airi decía tener experiencia en ese aspecto, pero Sora sentía que debía comprobarlo por sí mismo. Jin se mostró un poco sorprendida por su preocupación. Lo miró y luego asintió. Ha sido agradable. Ellas dos son geniales, especialmente Airi. A menudo me lleva a pasear por el anillo exterior para divertirse. A Jin realmente le gustaba a Airi, incluso si su entusiasmo a veces resultaba abrumador. Por suerte, Ki solía intervenir para darle un respiro justo cuando lo necesitaba. En resumen, Jin apreciaba de verdad su vida actual. Tenía nuevos amigos y, lo más importante, el problema que antes no podía resolver ahora había sido solucionado. Por cierto, ya he estado preguntándome algo. ¿Exactamente contra qué enemigos estamos luchando? ¿Por qué esas dos reaccionan con tanto odio cada vez que se menciona el nombre Exaltistas? ¿De verdad son y tan despreciables? Sora guardó silencio por un momento antes de responder. Antes fueron humanos. Por razones desconocidas, modificaron sus cuerpos a la fuerza para convertirse en etéreos, y quieren difundir esa tecnología por todo Nueva Eridu. Para lograrlo, capturaron a muchas personas con compatibilidad con el éter y las usaron como sujetos de prueba. Cada experimento exitoso era luego sometido a un lavado de cerebro y excepto Airi, nadie ha logrado escapar de eso jamás. A gran escala, son una amenaza para el mundo. A nivel personal, son una amenaza para Airi, para Ki y para las personas que te rodean. Por eso deben ser eliminados, cueste lo que cueste, incluso si ese precio tengo que pagarlo yo mismo. Mientras hablaba, el puño de Sora se apretó de forma involuntaria. Había visto con sus propios ojos de lo que eran capaces los exaltistas. Los 4 amigos más cercanos de Ki tras ser transformados con éxito y sometidos al lavado de cerebro se convirtieron en simples marionetas. Al final, fue Ki quien tuvo que darles muerte. En aquel entonces, Sora se había preguntado si eso mismo acabaría ocurriéndole a él algún día. Y se llegaba a pasar y probablemente perdería la cordura por completo. Aún no me he enfrentado a ellos directamente, pero por lo que dices y sí, merecen morir, asintió Jin. No le importaba demasiado la misión en sí, pero si representaban una amenaza para Airi y Ki, jamás lo toleraría. Más importante aún, Sora la había ayudado a suprimir el peligroso poder dentro de ella. Solo eso ya era suficiente para que siguiera sus órdenes sin cuestionarlas. Puedo sentirlo. La batalla final contra ellos no está lejos. Será mejor que estés preparada y puede que haya sacrificios. Quién sabe y tal vez el sacrificado sea yo. Con eso, Sora activó Kamui y desapareció. Sacrificio, y repitió Jin en voz baja, sintiendo el pecho oprimirse por razones que no podía explicar. Era como si algo aterrador acabara de ser presagiado. Y el tiempo pasó mucho más rápido de lo esperado. Antes de que Sora se diera cuenta, su tercer hijo llegó al mundo entre los llantos provenientes de la sala de parto. Belle había dado a luz a un niño. Así como Blake había heredado el cabello plateado de Anby, este niño heredó el cabello púrpura de Belle. En cuanto a su nombre, Weiss eligió uno con cuidado: Alexander. El nombre no tenía un significado profundo. Weiss había leído una vez una novela cuyo protagonista se llamaba igual, y en el libro, ese personaje terminaba salvando el mundo. Tal vez por eso a Weiss le gustaba tanto. El nacimiento de un tercer hijo sin duda añadió más peso a los hombros de Sora, pero no le importó. Cada uno de sus hijos tenía a alguien que cuidara de él. Los liebres astutas prácticamente criaron a Blake en equipo. Alexander, por supuesto, estaba bien atendida por las sirvientas de servicios domésticos Victoria. Y Alexander tenía de Weiss, un tío meticuloso que no necesitaba ayuda de nadie. No mucho después, el día de la celebración del primer mes de Alexander, Sora insistió en que los 3 niños y sus madres asistieran a un banquete preparado en servicios domésticos Victoria. Solo asistieron 7 personas. Los 3 niños, sus madres y Sora. Nadie más, ni siquiera la señora de servicios domésticos Victoria, estuvo presente.
Era, sin lugar a dudas, una reunión familiar privada. Y la razón por la que Sora la había organizado era simple. Quería ver cómo se sentían realmente las tres madres. ¿Podrían aceptar de verdad compartir a un solo hombre? Capítulo 224. Banquete familiar. En el salón de banquetes, brillantemente iluminado, 7 personas incluidos Sora estaban sentadas alrededor de la mesa del comedor y bueno, no exactamente. Faltaba una. Blake. Con 1 año de edad, ya había aprendido a caminar y a hablar, y su curiosidad por todo lo que veía no tenía límites. Era la etapa más agotadora de la infancia temprana. Cualquier cosa, incluso el más mínimo movimiento, podía captar su atención y hacer que se tambaleara para ir a investigar. Por culpa de eso, Billy estaba a punto de ser reasignado a la fuerza de robot de combate a cuidador doméstico, solo para asegurarse de que Blade no se metiera en problemas. Toda esta escena realmente parece un sueño y sentado en la cabecera de la mesa, Sora observaba a las tres madres cuidar de sus hijos, y una rara sensación de satisfacción llenaba su corazón. En ese momento, Blake, caminando con pasos torpes y seguido de cerca por Ambi, se acercó tambaleándose y se apoyó contra la pierna de Sora, levantando los brazos. Papá y tengo hambre y... El hambre en su estómago hizo que Blake tirara con insistencia del pantalón de Sora mientras murmuraba su petición con su torpe forma de hablar infantil. Sora rió suavemente, lo levantó en brazos y tomó un biberón de la mesa, colocándoselo directamente en la boca. Blake no tuvo ninguna queja. Lo bebió con ganas y se terminó el biberón en un abrir y cerrar de ojos. Cuando acabó, Sora devolvió el biberón vacío a la mesa con naturalidad y le pasó a Blake a Ambi. Ya está lleno. Toma, llévatelo. Ambi parpadeó, mitad divertida, mitad resignada, pero aún así lo aceptó y llevó a Blake a un rincón del salón, susurrándole algo al oído. Unos momentos después, el pequeño volvió a caminar torpemente hacia Sora, se aferró otra vez a su pierna y lo miró con los ojos grandes y húmedos. Gracias, papá. Sora no pudo evitar agacharse y apretar las mejillas regordetas del niño. Está bien, no hace falta que agradezcas. Ve a jugar con tu mamá. Papá está ocupado. Dicho eso, volvió a entregarle Blake a Ambi. En ningún momento Sora pareció molesto. Después de todo, era un padre. ¿Cómo podría no ser paciente? Mientras tanto, bajo la supervisión de Ellen, Alexander se había subido a medias sobre la mesa, observando con curiosidad el plato giratorio del centro. Extendió la mano para tocarlo y descubrió que se movía. Encantada, le dio un empujón, a punto de hacer volar varios biberones de fibra. Cabe destacar que los Tyrants tiburón eran mucho más fuertes que los humanos comunes. Y Alexander era una prueba viviente de ello. De otro modo, ¿cómo podría un bebé de apenas medio año girar con tanta fuerza el centro de la mesa? Para eso. Si no tienes cuidado, tu papá te va a regañar, advirtió Ellen, extendiendo la mano y deteniendo el giro. Sin esperar la reacción de Alexander, la levantó de la mesa y la dejó en el suelo. Alexander acababa de empezar a aprender a caminar. Al ser dejada de repente en el suelo, instintivamente estiró los brazos hacia Ellen y solo para encontrar las manos de su madre retiradas. Sin nada a lo que sujetarse, estuvo a punto de caer hasta que Ellen, que ya lo había previsto, la atrapó rápidamente. Toda la secuencia dejó a Alexander visiblemente molesta. Agitó su diminuta cola en protesta. A Ellen no le importó. Con un simple movimiento, levantó a Alexander muy por encima de su cabeza. El súbito ascenso al aire hizo que Alexander entrara en pánico. Pateó sus pequeñas piernas con desesperación, buscando el suelo. Al cabo de un momento, Ellen decidió no tentar más a la suerte y finalmente la bajó de nuevo. Justo en ese instante, Blake, que había logrado zafarse del control de Ambi, se acercó tambaleándose. Extendió la mano y agarró las medias negras de Ellen, mirándola con ojos grandes y brillantes. Cuye, hermanita y... Ellen parpadeó, sorprendida por el tirón en sus pies, y luego, sin dudarlo, dejó a Alexander frente a él. Ahí tienes. Tu hermana mayor vino a verte. Hablen bien, ¿de acuerdo? Si Alexander hubiera podido caminar sola, Ellen la habría dejado ir sin pensarlo 2 veces. ¿Eh? Alexander parpadeó, confundida al ver al niño de tamaño similar frente a ella. Intentó decir algo, pero su habla aún no estaba desarrollada. Solo salieron balbuceos y gestos con las manos. Está diciendo hola, tradujo Ellen amablemente para Blake.
Blake parpadeó, ladeando la cabeza, como si signos de interrogación flotaran sobre él. Hola. La escena hizo que todos estallaran en carcajadas. Bell bajó la mirada hacia Alexander, aún envuelto y dormido plácidamente en sus brazos, con un leve rastro de envidia en los ojos. Los otros dos ya estaban interactuando y el suyo todavía era demasiado pequeño. Pequeñín y crece rápido, ¿sí? Tu hermano y tu hermana mayor están esperando conocerte, susurró Bell, acariciando suavemente el vientre de Alexander, mientras una extraña calidez florecía en su pecho. En ese momento, Sora, sentado en la cabecera de la mesa, carraspeó suavemente. Ese sonido atrajo de inmediato la atención de las tres madres e incluso Blake y Alexander volvieron la mirada hacia su padre. Aclaró la garganta y habló despacio. Hoy es la celebración del primer mes de Alexander. Los invité principalmente para que los niños se conocieran entre sí. Al fin y al cabo, son hermanos. Crecerán juntos y ustedes tres también. Hizo una breve pausa, dudando. Dentro de unos años, planeo comprar una casa en el Distrito Central. Cuando eso ocurra, los 5 viviremos juntos. Sobre eso, ¿y hay algo que quieran decir? Las tres madres se miraron entre sí. Miraron la expresión de Sora, luego se miraron de nuevo, y al instante entendieron de qué iba realmente todo aquello. Entonces Bell, con un tono medio en broma, alzó una ceja y dijo. ¿Nuestra opinión? Bueno, y lunes y martes eres mío. Miércoles y jueves, de Andy. Viernes y sábado, de Ellen. Y el domingo y tienes día libre. Sora parpadeó, atónito. Y lo que lo dejó aún más impactado fue que Amber y Ellen estuvieron de acuerdo. Esto podría matarlo. Capítulo 225. El Sharingan en evolución. Los días excesivamente pacíficos a menudo hacen que la gente olvide la tensión que una vez vivió. Desde que se convirtió en escritor a tiempo completo, la rutina diaria de Sora se había reducido prácticamente a una sola cosa: teclear sin parar frente a su computadora en casa. De vez en cuando, se tomaba el tiempo de revisar cómo estaban Airi y los demás. Al fin y al cabo, eran subordinados que le había costado mucho esfuerzo conseguir. Era justo mostrarles algo de preocupación. Pero esa tarea, por lo general, la delegaba a su clon de sombra. Ahorraba tiempo y esfuerzo. Sus verdaderas responsabilidades ahora eran escribir sus manuscritos y ocuparse con regularidad de sus 3 hijos. Blake acababa de cumplir 1 año. Alexander tenía más de 6 meses, y Alexander, el menor, no se quedaba muy atrás. Sora ya estaba pensando en su futuro. Cuando llegara el momento de ir a la escuela, ¿debería inscribir a los 3 juntos? Sería una buena forma de fortalecer el vínculo entre hermanos y de que pudieran cuidarse entre ellos. Relacionado con eso, debido a que Sora ahora poseía la línea de sangre Uchiha, los 3 niños tenían el potencial de despertar el Sharingan. La única razón por la que aún no lo habían hecho era porque todavía no había llegado el momento. El despertar del Sharingan requería una estimulación emocional poderosa. Podía ser alegría o dolor. Cualquier emoción lo suficientemente intensa podía activar y hacer evolucionar el ojo. En cuanto al Mangekyou Sharingan, la leyenda común decía que había que presenciar la muerte de un ser querido. Pero en realidad, cualquier emoción lo bastante fuerte podía desencadenarlo, incluso dentro del transcurso de la vida cotidiana. El verdadero problema era el Mangekyou Sharingan eterno. Aunque, para ellos, eso quizá no sería un gran inconveniente. Mientras los 3 niños pudieran despertar su propio Mangekyou, bastaría con trasplantarse los ojos entre ellos para evolucionarlos a versiones eternas, eliminando así el riesgo de quedar ciegos. Aún así, eso era una preocupación de Alexander. Según el plan de Sora, ni siquiera se les presentaría el concepto de Uchiha hasta que cumplieran al menos 12 años. Ahora que lo pienso, y hoy debería ser el día, y Sora estaba sentado frente a su computadora, mirando fijamente la tienda del sistema. El objeto de su sueño largamente esperado, el Rinnegan, por fin estaba a su alcance. Los puntos que había acumulado ya eran casi suficientes. A ese ritmo, podría canjearlo antes de que terminara el día. Dicho eso, obtener el Rinnegan tenía una condición: debía mantenerse oculto. A diferencia del Sharingan, el Rinnegan no podía activarse o desactivarse a voluntad. Una vez activado, permanecía visible todo el tiempo. Si no tenía cuidado, podría exponer fácilmente su identidad. Por suerte, su identidad como Uchiha siempre llevaba una máscara. Con eso como cobertura, no tenía que preocuparse de que alguien viera el Rinnegan.
Cuando lo active ya de paso probaré sus habilidades con unos cuantos escoria, pensó. Con esa idea en mente, Sora terminó su trabajo, activó Kamui y desapareció de su casa. Y el tiempo pasó, y pronto cayó la noche. Incluso el bullicioso y siempre ruidoso Nueva Eridu parecía sumirse en el silencio del sueño. Últimamente, muy pocas personas se atrevían a salir de noche. El aumento de la actividad criminal había sacudido la ciudad. En todos los distritos se habían registrado crímenes violentos. Eso hacía que el ciudadano promedio fuera extremadamente cauteloso a la hora de salir después de oscurecer. A menos que fuera absolutamente necesario, la mayoría prefería quedarse en casa. Los criminales, por su parte, operaban en los callejones que a nadie le importaban. Eran lugares perfectos para esconderse, y ni siquiera los agentes de seguridad completamente armados se atrevían a entrar solos. En ese momento, en una esquina de la calle Sexta, un grupo de criminales armados estaba ultimando los detalles de un robo. Escuchen bien. Esto viene directamente del jefe. No podemos permitir ni un solo error. Rugió el líder. Su objetivo esa noche era una tienda de alquiler de vídeos en la calle Sexta. Se decía que el negocio iba muy bien, y que incluso agentes del Buró de Seguridad Pública eran clientes habituales. Para un grupo que había declarado la guerra a las autoridades de Nueva Eridu, era el objetivo perfecto. Escuché que la dueña es una jovencita bien buena y bastante guapa. Tal vez cuando terminemos el trabajo podamos, y se burló uno de ellos, mostrando una sonrisa depredadora. Los demás sonrieron al unísono, con expresiones igual de siniestras. Mientras tanto, dentro de la tienda de vídeos Alexander volvió a hacerse encima. «Rápido, trae un pañal», gritó Bell, sosteniendo en brazos a un Alexander completamente sucio. Weiss llegó de inmediato con un pañal limpio en la mano y tomó al bebé con naturalidad. Con movimientos expertos, cambió el pañal sucio y limpió a Alexander. El bebé, que había estado llorando a gritos, comenzó a tranquilizarse en sus brazos. Alexander ha estado inquieto últimamente. ¿Qué tal si duerme conmigo esta noche?, preguntó Weiss mientras tiraba el pañal a la basura, mirando a Blake con algo de esperanza. Ella negó con la cabeza. No. No puedo dormir sin él. Tal vez cuando sea más grande. Por ahora, todavía lo necesito cerca. Dicho eso, tomó de nuevo al bebé, se dejó caer sobre la cama y le hizo un gesto con la mano a Weiss. Gracias, ya puedes irte. Y no te olvides de apagar la luz. Weiss soltó una risa resignada, se dio la vuelta para salir, apagó la luz y cerró la puerta detrás de él. Afuera de la tienda de vídeos, los criminales ya se habían colado en el garaje, un lugar ideal, situado detrás del edificio y completamente fuera de la vista. Cuando comenzaron a forzar la cerradura de la puerta trasera, una ráfaga de aire helado pasó de repente, recorriéndoles la espalda como un escalofrío. Instintivamente, se dieron la vuelta y se quedaron petrificados. Cerca de una plaza de estacionamiento vacía había una figura con una máscara blanca. Nadie lo había visto llegar. La visión los dejó mudos. Su primer pensamiento fue que los habían descubierto pero no, ¿quién aparecería en un garaje vestido de esa manera? ¿Tú eres Uchiha?, balbuceó uno de ellos. Cuando la realidad los alcanzó, el pánico se propagó como un incendio entre el grupo. La reputación de Uchiha como exterminador de criminales hacía tiempo que se había extendido por todo Nueva Eridu. En especial con aquellos que se habían hecho pasar por él. Todos habían sido eliminados sin excepción. Y, para su desgracia, esta banda había hecho exactamente eso en el pasado. Creían haber salido impunes. Pero ahora los habían encontrado. Y en ese instante, todos lo comprendieron. Su tiempo se había acabado. Capítulo 226. El Rinnegan despierta. En el garaje detrás de la tienda de vídeos, la repentina aparición de Uchiha destrozó cualquier idea que los criminales tuvieran de continuar con su misión. ¡Corran! Con ese grito, el grupo se dispersó como aves asustadas, huyendo en todas direcciones. Lo que no sabían era que, en el mismo instante en que Sora apareció, ya habían caído dentro de una ilusión imposible de romper. Solo el líder del grupo había sido excluido del genjutsu, y precisamente por eso era el más aterrorizado de todos. Observó, impotente, cómo sus compañeros se apuntaban entre sí con sus propias armas. Y cuando solo quedó uno, ese hombre se clavó su propia hoja en la garganta.
Bañada por la luz de la luna, la escena era grotescamente vívida, aterradora hasta lo más profundo. Lo más escalofriante. Sora no se había movido ni un centímetro. Simplemente permanecía allí de pie, con la mirada fría fija en el líder. Era como si el más mínimo indicio de intención de huida en sus ojos fuera suficiente para condenarlo al mismo destino. Aún así, el miedo fue demasiado. El líder se dio la vuelta y salió corriendo. Mientras huía, lanzó su arma hacia atrás, con la esperanza de al menos retrasar a Sora un instante. Pero Sora, en su estado intangible, ni siquiera fue tocado. La hoja atravesó su cuerpo sin causarle daño alguno. No hizo ademán de perseguirlo. En su lugar, alzó ligeramente la cabeza. Bajo la máscara blanca, un destello violeta brilló entre las sombras. Su ojo, con forma de vórtice y adornado con 6 tomoe. No se parecía en nada a un ojo humano común. Pero quienes conocían la verdad entendían el poder aterrador que escondía. Sora levantó una mano, con la palma dirigida hacia el hombre que huía. En su mente, activó una sola palabra. Banjin. En un instante, el hombre sintió una fuerza colosal tirando de él desde atrás. Antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo fue arrastrado violentamente hacia atrás. Su visión ni siquiera alcanzó a procesarlo cuando se encontró inmovilizado la poderosa mano de Sora apretando con fuerza su garganta. ¿De verdad tuviste el descaro de ir tras ellos? La voz de Sora era baja y helada, con los ojos entrecerrados. Quería saber qué clase de imbéciles se habían atrevido a hacer algo así. Al instante siguiente, lanzó un genjutsu, sumergiéndose en la mente del hombre y extrayendo todos sus recuerdos. Ubicación, escondite, nombres todo. Sin la menor vacilación, Sora aplastó su garganta y arrojó el cadáver a un lado como si fuera basura. Justo en ese momento, la puerta trasera de la tienda de vídeos se abrió de golpe. Sora giró la cabeza y vio a Whis salir, con una escoba en la mano. Había oído el alboroto y había salido a comprobar qué pasaba, advirtiéndole a Blake que cerrara bien puertas y ventanas por si acaso. No esperaba encontrar a Sora en medio de un escenario cubierto de sangre y cadáveres. «Sora, ¿y qué pasó aquí?», preguntó Whis, con los ojos muy abiertos ante la masacre y ante Sora, aún manchado de sangre. «Estos tipos notaron que agentes del Buró de Seguridad Pública frecuentaban tu tienda de vídeos», explicó Sora con calma. «Pensaron atacarte para enviar un mensaje y amedrentar a las autoridades. Por suerte, los atrapé. De lo contrario, y...». No hizo falta que terminara la frase. Whis inhaló con fuerza. Estaba a punto de irse a dormir y jamás sospechó que alguien los atacaría a esa hora. Si Sora no hubiera intervenido, y quién sabía qué clase de tragedia podría haberse desatado esa noche. Dentro de la tienda estaban Blake y Alexander. «Enviaré un clon para limpiar esto más tarde. Tú vuelve adentro», añadió Sora. «A partir de ahora, asignaré a alguien para que los proteja las 24 horas. No tendrán que volver a preocuparse por algo así». Fue en ese momento cuando Sora se dio cuenta de la diferencia fundamental entre Alexander y sus otros hijos. No tenía protección alguna. Blake tenía a los liebres astutas, un escuadrón de combatientes de élite. Alexander tenía la mansión de servicios domésticos Victoria, prácticamente inexpugnable salvo para enemigos de máximo nivel. Pero Alexander y solo tenía de Whis y Abel. 2 hermanos sin ninguna capacidad de combate, posiblemente más débiles incluso que su mascota, Eous. Si un ataque llegaba a tener éxito allí, las consecuencias serían catastróficas. Sora tomó una decisión. Se aseguraría de que alguien los protegiera en todo momento. Y en cuanto a quienes se atrevieran a poner la mira en las personas cercanas a él, y los exterminaría por completo. Antes de que terminara la noche, esa organización sería borrada de Nueva Eridu. Y, después de que Whis regresara al interior, Sora activó Kamui y desapareció, pero no fue directamente tras los criminales. Primero, se dirigió a Pueblo Blaceward, en el anillo exterior. La mayoría de los residentes del pueblo ya estaban dormidos. Los pocos que seguían despiertos eran, en su mayoría, miembros de los hijos de Calydon en patrulla nocturna. Entre el equipo de patrulla de esa noche se encontraba uno del círculo cercano de Caesar, Litter. Sora no sabía mucho sobre Litter y no le prestó atención. No había venido por los hijos de Calydon. Esperó en silencio sobre la azotea de un edificio. Poco después, una figura apareció ante él y se arrodilló sobre una rodilla. Era Ki.
La mayor parte de la organización Akatsuki residía ahora en Pueblo Blacewoo. La gente de allí no se preocupaba por tu pasado, solo por tus acciones. Mientras tuvieras un buen corazón, serías aceptado. Tengo una misión para ti, dijo Sora. No tiene que ver con los exaltistas ni con el Hollow. Es un asunto personal. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Ki dudó apenas un instante antes de asentir. Si la orden viene de ti, la cumpliré hasta el final y sea lo que sea. Bien, Sora asintió. Activó Kamui una vez más, arrastrando a Ki y a sí mismo a la dimensión Kamui. Allí le explicó la misión con todo detalle. Proteger a Whis y a Bell desde las sombras y eliminar cualquier amenaza contra su seguridad. Con eso, Sora finalmente se sintió un poco más tranquilo. La fuerza de Ki era algo en lo que podía confiar. Capítulo 227. Etéreos emergiendo del Hollow. ¿Estás diciendo que se encontraron etéreos en una calle de Nueva Eridu? Zhao Anmen miraba el informe que le habían entregado, casi sin creer lo que veían sus ojos. Según lo escrito, efectivamente se habían avistado etéreos en uno de los distritos de Nueva Eridu, una idea que desafiaba por completo el sentido común. Todo el mundo sabía que los etéreos solo podían sobrevivir en entornos saturados de éter de alta densidad, es decir, dentro de los Hollows. Una vez que salían del Hollow, incluso los etéreos más poderosos se desintegraban en polvo en cuestión de instantes. Recordaba haber visto algo parecido una vez en una película de ciencia ficción, donde los etéreos emergían del Hollow. Pero ahora, aquella ficción absurda se había convertido en realidad. Sí, señor. Según los testimonios de los testigos, esos etéreos eran extremadamente agresivos, pero su presencia era lo bastante débil como para que la mayoría de los hombres adultos pudiera someterlos a puño limpio, informó el oficial. Puede que sea así, pero un etéreo sigue siendo un etéreo. Incluso en un estado debilitado, representa una amenaza grave para la población, dijo Zhao Anmen con un suspiro cansado, masajeándose las sienes. No sabía por qué, pero desde hacía algunos años, Nueva Eridu se había visto azotada por crisis tras crisis, tantas que ya había perdido la cuenta. Antes, la situación era manejable, algo que las fuerzas de seguridad podían contener. Pero esta vez y esto era diferente. Etéreos caminando fuera de los Hollows, eso era catastrófico. Los Hollows estaban inundados de etéreos en cantidades incalculables. Ahora solo estaban apareciendo los más débiles ¿y mañana? ¿Qué pasaría si emergían esos colosales? Si eso ocurría, el destino de Nueva Eridu estaría prácticamente sellado. Asigna a alguien para que investigue esto con máxima prioridad. Necesitamos descubrir la causa. Estoy seguro de que no somos los únicos investigándolo, ordenó Zhao Anmen, haciendo un gesto para que el oficial se retirara. Cuando este se fue, Zhao Anmen exhaló profundamente, con el agotamiento marcado en el rostro. Solo después de ocupar ese asiento de poder había comprendido lo complicado que era todo. La presión desde arriba, el caos desde abajo. Si cometía un solo error, las consecuencias serían irreversibles. Paso a paso. Mientras yo esté aquí y no permitiré que Nueva Eridu caiga. Y, tras el primer incidente de un etéreo atacando a civiles fuera del Hollow, comenzaron a surgir casos similares en los meses siguientes. La noticia de etéreos abandonando los Hollows se propagó rápidamente, sembrando el pánico por toda la ciudad. Incluso aquellos grupos criminales que antes se jactaban de desafiar a las autoridades se habían escondido. Muchos los que tenían visión de futuro ya habían huido de Nueva Eridu junto con sus familias. Mientras tanto, Sora estaba sentado frente al televisor, con el ceño profundamente fruncido mientras observaba el informe de última hora. Pei estaba recostado en la cama, mirando con alegría una foto de Blake, encantado de que el niño lo llamara hermano mayor. Así que los exaltistas ya han avanzado tanto, y murmuró Sora. Había asumido que les tomaría al menos otros 10 años lograr un avance así. No esperaba que ocurriera tan pronto. Por suerte, ahora poseía el Rinnegan, lo que le otorgaba un poder abrumador. Incluso si Nueva Eridu llegaba a ser destruida, podía simplemente guardar a todas las personas importantes para él en la dimensión Kamui, luego encontrar un lugar seguro para liberarlas y construir un nuevo hogar. Pero ese no era el resultado que deseaba. Si era posible, no quería ver caer a Nueva Eridu. Esta ciudad cargaba con demasiado peso, con demasiados recuerdos. Será mejor que vaya a investigar.
Aún no han aparecido etéreos de clase gigante, pero eso podría cambiar tan pronto como mañana. Con el corazón inquieto, Sora tomó la decisión de adentrarse en el Hollow. Si lograba encontrar aunque fuera un rastro de los movimientos de los exaltistas, quizá aún habría una oportunidad de cambiar el rumbo. Le dijo unas palabras rápidas a Pei antes de activar Kamui y desaparecer de la casa. Unos instantes después, llamaron a la puerta principal. Al oír el sonido, Pei guardó su teléfono, saltó de la cama y fue apresuradamente a abrir. ¿Quién es? Al abrir la puerta, se encontró con un desconocido, un chico adolescente de cabello plateado. El muchacho parecía tener 16 o 17 años. Su rostro joven mostraba una determinación serena, demasiado madura para su edad. Tenía un raro cabello plateado blanco y vestía ropa que no encajaba con las tendencias modernas. Su figura estaba ligeramente encorvada, como si cargara con el peso del cansancio. ¿Quién eres? Pei inclinó la cabeza con curiosidad. Supuso que el chico podría ser algún amigo de Sora, pero no era así. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi así, hermano mayor Pei, dijo de pronto el chico, mirando a Pei con nostalgia, como si algo profundo en su memoria se hubiera despertado. Al oír ese nombre, Pei se quedó congelado por un segundo, visiblemente confundido. ¿Hermano mayor Pei? Comenzó a pensar, solo una persona lo llamaba de esa manera. Blake. Pero Blake apenas tenía poco más de un año. ¿Cómo podía haberse vuelto así de grande de repente? Por muy inocente que fuera Pei, sabía que las personas no crecían tan rápido. El chico notó la confusión de Pei y enseguida se corrigió. Lo siento y dije algo que no debía. Solo vine a preguntar, ¿Sora está en casa? Eso, al menos, era una pregunta que Pei podía entender. Negó con la cabeza. Sora no está. Se fue hace un momento. No sé exactamente a dónde. Ya veo. Perdona la molestia, entonces. El chico le lanzó una última mirada a Pei y luego se dio la vuelta, marchándose sin decir nada más. Pei se rascó la cabeza mientras lo veía alejarse, completamente confundido sobre quién era o qué quería. Y aún así, por alguna razón no podía sacarse de encima la sensación de haberlo visto antes. Pero por más que lo intentó, no logró recordar dónde. Incapaz de entenderlo, Pei se dio la vuelta y regresó a su sitio en la cama, retomando su actividad favorita: admirar las fotos de Blake. Ese cabello plateado y realmente llamaba la atención. Capítulo 228. El etéreo adquiere conciencia. Tras despedirse de Pei, el muchacho caminó solo por la calle de la 9ª Avenida. Mientras observaba los alrededores, desconocidos para él, bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos. ¿No está en casa, Eri? Me pregunto qué suele hacer a esta hora, murmuró, y al pasar junto a un callejón estrecho, de pronto se detuvo. Dentro del callejón, alguien había construido un pequeño refugio, y en su interior se acurrucaban varios gatitos, lamiendo un cuenco de leche a medio terminar. Al verlos, el chico no pudo evitar acercarse, agachándose para acariciarlos con suavidad. Recordaba que cuando era más pequeño, solía ver gatitos en ese callejón y usaba su dinero de bolsillo para comprar comida y alimentarlos. Pero eso había sido hace mucho tiempo. Si no los hubiera visto de nuevo hoy, quizá lo habría olvidado por completo. Después de jugar un rato con los gatitos, el chico decidió marcharse. Su siguiente destino fue la 6ª Avenida. En su memoria, allí debía haber una tienda de alquiler de vídeos, administrada por un hombre y su hermana, ambos conocidos suyos. La hermana también tenía un hijo, alguien a quien él también conocía, alguien muy cercano para él. Esta vez, había venido a la tienda principalmente para ver al hijo de ella. Y, dentro de la tienda de vídeos, Wais acababa de abrir la puerta principal para comenzar el día de trabajo cuando llegó el primer cliente. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Normalmente había un empleado atendiendo el frente, pero como este era el primer cliente del día y él aún estaba allí, Wais decidió atenderlo personalmente. Solo estoy mirando. El chico de cabello plateado echó un vistazo rápido a Wais, luego desvió la mirada hacia las estanterías y comenzó a examinar los títulos con cuidado deliberado. Por cierto, ya había visto la mayoría de esas cintas y sin pagar un solo centavo. Cuando era pequeño, solía sacarlas a escondidas junto a sus hermanos menores, y los tres las veían en secreto dentro de una habitación. Hermano, necesito ayuda con Alexander, ven a ayudarme a cambiarle el pañal.
Se oyó la voz de Belle desde arriba. Acompañada por el llanto de un bebé y el sonido de pasos, pronto apareció en las escaleras cargando a Alexander. Al principio, solo había planeado pedirle ayuda de Weiss, pero cuando vio al chico de pie junto a las estanterías, se quedó paralizada por un momento. Por alguna razón, su primer pensamiento fue que se parecía a Sora. Pero la evidente diferencia en el color del cabello descartó rápidamente esa idea. En ese instante, Weiss también reaccionó. Dio un paso al frente, tomó a Alexander de los brazos de Belle y le dijo al chico. Perdona por eso. Siéntete libre de mirar. Cuando quieras pagar, Bang Bo está en el mostrador. Dicho eso, los hermanos se llevaron a Alexander de vuelta al piso de arriba. Antes de irse, Belle no pudo evitar lanzar otra mirada al chico que estaba junto a las estanterías. Después de que se marcharon, una leve ondulación cruzó el rostro del muchacho. Alexander y murmuró en voz baja, luego se dio la vuelta y salió de la tienda de vídeos sin llevarse ni una sola cinta. Porque él sabía que esas cosas no le pertenecían. Y, mientras tanto, en lo profundo del Hollow Zero, Sora estaba de pie sobre un rascacielos en ruinas, contemplando el paisaje inquietantemente silencioso que se extendía abajo, mientras activaba su Rinnegan para comenzar a escanear. En las calles, incontables etéreos vagaban de un lado a otro. Entre ellos había algunos con patrones de energía inusualmente inestables como si hubieran desarrollado una forma de autoconciencia. Se movían de manera errática, como si estuvieran buscando algo. Pronto, uno de ellos encontró una grieta espacial y se lanzó dentro sin dudarlo. Esa acción atrajo de inmediato la atención de los demás. La mayoría no lo siguió, pero unos pocos sí precipitándose tras él sin pensarlo dos veces. Al ver esto, Sora no dudó. Se lanzó hacia adelante, con la intención de atravesar también la grieta, pero de pronto fue atacado por etéreos cercanos. «Quítense de mi camino». Con un rugido, barrió el brazo hacia afuera. Una oleada de poder estalló desde su cuerpo como una onda expansiva, destrozando el área circundante. Shinra Tensei. Los atacantes fueron aniquilados al instante. Una vez que confirmó que la zona era segura, Sora atravesó la grieta espacial. Cuando la luz brumosa se desvaneció, se encontró de nuevo en Nueva Eridu. Y tal como había esperado, los etéreos que habían cruzado seguían con vida vagando por las calles y continuando su búsqueda. Por suerte, se trataba de una zona remota con pocos residentes. De lo contrario, los civiles que pasarán por allí podrían haber sufrido daños catastróficos. Con ese pensamiento en mente, Sora no vaciló. Activó Amaterasu, incinerando a todos los etéreos visibles en un instante. Tarea cumplida, activó Kamui y regresó al Hollow Zero. Esos etéreos definitivamente fueron implantados con la droga de los exaltistas y estaban actuando bajo las órdenes de alguien. No hay forma de que pudieran ser tan inteligentes por sí solos. La escena dejó a Sora sumido en profundos pensamientos. Comenzó a plantearse acaso los exaltistas ahora poseían los medios para controlar a los etéreos. Y aun si podían hacerlo, ¿realmente podían dar órdenes tan precisas? Entonces, una posibilidad escalofriante cruzó por su mente. ¿Podría ser que los exaltistas hubieran hecho un trato y con el señor que habita en las profundidades del Hollow Zero? De otro modo, ¿cómo podrían estos etéreos moverse con tanta estrategia? Parece que tendré que visitar yo mismo a ese monstruo y, al darse cuenta de que las cosas se estaban acercando a un punto sin retorno, Sora comprendió debía actuar. La mayor amenaza en todo el Hollow Zero era el Señor Supremo Etéreo. Aunque aún no estaba claro si existía más de una criatura de ese tipo, fuera como fuera tenía que ser destruida. Porque si alguna vez emergía del Hollow, incluso Sora podría verse obligado a hacer sacrificios insoportables solo para detenerla. Sin dudarlo, activó Kamui y se envió a sí mismo a las profundidades más hondas del Hollow. Capítulo 229. El segundo par de Sharingan. Al mismo tiempo que Sora investigaba el Hollow Zero, en la Sexta Avenida, aquel chico de cabello gris plateado, tras salir de la tienda de vídeos, caminó directamente en dirección al Hollow Zero. Pero mientras avanzaba, se dio cuenta de que algo no iba bien. Alguien lo estaba siguiendo. Su aguda percepción le permitió entender de inmediato que no se trataba de algo trivial. Sin dudarlo, cambió de rumbo y se deslizó hacia un terreno abierto y desierto. Cuando finalmente quedó acorralado frente a un muro sin salida, se detuvo y, sin girar la cabeza, dijo:
Me has seguido todo este tiempo y todavía no piensas mostrarte. Tras sus palabras, el aire cayó en un breve silencio. Luego, una figura apareció de pronto no muy lejos detrás de él, con la mirada fija intensamente en su espalda. Si Sora hubiera estado allí, habría reconocido de inmediato a esa persona. Era Ki, el encargado de proteger a Wais y a Bell. Ki había decidido seguir al muchacho porque percibió algo extraño en él. Esa aura le resultaba inquietantemente familiar, pero no lograba recordar dónde la había sentido antes. Con una figura tan sospechosa acercándose a Wais y Bell, Ki, naturalmente, debía verificar su identidad y sus intenciones, siguiendo las órdenes de Sora. Llevas un aroma peligroso. Di quién eres y cuál es tu propósito. De lo contrario, no me culpes si uso la fuerza, dijo Ki. En el instante en que terminó de hablar, una lanza afilada apareció de repente en su mano. Al mismo tiempo, una extraña niebla negra comenzó a filtrarse desde su cuerpo, un poder que provenía del dios demonio en su interior. Ante las palabras amenazantes de Ki, el muchacho no respondió de inmediato. Se dio la vuelta lentamente y dijo con una expresión de impotencia. Entre todos sus subordinados, tú eres, con diferencia, el más leal. Si no fuera así, no habrías terminado convirtiéndote en el primer sacrificio de Akatsuki. Ki se quedó atónito por un instante. La organización Akatsuki era un secreto conocido solo por sus propios miembros. ¿Cómo podía ese chico saber de ella? Y más importante aún, ¿y por qué decía que Ki sería el primero en morir dentro de la organización? Antes de que pudiera formular sus preguntas, las pupilas del muchacho cambiaron de forma drástica. Sus ojos, originalmente de un tono azul blanquecino, se volvieron rojo sangre en un instante, adornados con 3 tomoe negros. Esos ojos. El corazón de Ki se encogió al verlos. Antes de que pudiera reaccionar, un destello profundo brilló en la mirada del chico. Al instante siguiente, la visión de Ki se volvió borrosa, y su conciencia fue arrastrada a un espacio separado. En ese lugar, se desplegó una escena infernal. Innumerables etéreos surgían del Hollow, devorando lo que debería haber sido una ciudad próspera. Muchas personas intentaban resistir, pero como simples mortales, ¿cómo podían enfrentarse a los abrumadores etéreos? Muy pronto, gritos aterradores resonaron por toda la ciudad, y hasta el cielo se tiñó de rojo sangre por la masacre. Una sensación de desesperación sin precedentes brotó desde lo más profundo del alma de Ki. Entonces, sus pensamientos fueron arrancados bruscamente de regreso a la realidad. La ciudad en ruinas volvió a su estado original, y el muchacho seguía de pie en el mismo lugar, inmóvil. Sus ojos habían regresado a la normalidad, como si lo que Ki acababa de presenciar no hubiera sido más que una ilusión. Pero no era una simple fantasía, esos ojos rojo sangre eran reales. Ki ya había caído antes en ese tipo de ilusión, así que sabía perfectamente lo que había ocurrido. Lo que no podía comprender, sin embargo, era cómo alguien distinto de Sora podía poseer esos ojos. Tras un largo silencio, Ki finalmente se recompuso y preguntó con una voz llena de sospecha e incertidumbre. ¿Qué relación tienes y con él? Por él, naturalmente, se refería a Sora. Es difícil explicarlo con claridad pero debo encontrarlo ahora mismo. Por lo que recuerdo, tú y deberías tener una forma de contactarlo, ¿verdad? Entonces te pediré que me hagas ese favor. Ki dudó al oír eso. No confiaba del todo en el chico frente a él, pero algo en su presencia no se sentía maligno. Sabía bien que el Sharingan podía leer recuerdos. Si el muchacho hubiera tenido malas intenciones, habría atacado de inmediato en lugar de liberarlo de la ilusión. Pensando en ello, Ki dejó de dudar. Asintió y dijo. De acuerdo. Lo contactaré ahora. Y, al mismo tiempo, en lo profundo del Hollow Zero, al contemplar la vasta extensión de ruinas urbanas frente a él, el ánimo de Sora se había hundido hasta lo más bajo. Ese tipo y ya no está. Había venido allí para encontrar al gobernante de la Horda Etérea. Pensó que la tarea sería sencilla, pero por más que buscó, no halló ni el más mínimo rastro del objetivo. Era como si ese ser supiera que él venía y se hubiera escondido deliberadamente. Es este otro truco de esos llamados exaltistas, sí, murmuró Sora. La situación se estaba volviendo cada vez más desfavorable. Si seguía perdiendo tiempo así, tal vez ni siquiera tendría la oportunidad de arrepentirse después. Justo cuando se sentía perdido, su comunicador vibró de repente. Era un dispositivo destinado a comunicarse con los miembros de Akatsuki.
Dentro del Hollow, solo podía enviar alertas, no mensajes detallados. ¿Ki contactándome? ¿Habrá pasado algo con Bell? En cuanto vio quién era, el primer pensamiento de Sora fue para Bell y Alexander. Sin avances por ese lado, y tras pensarlo brevemente, Sora decidió abandonar el Hollow Zero. En el momento en que regresó a Nueva Eridu, marcó el número de Ki. Pronto, la voz de Ki llegó desde el otro extremo. Jefe, estoy ahora mismo en la Sexta Avenida. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? Que tú tengas algo que decirme, y Sora se mostró sorprendido. Ki rara vez lo contactaba por iniciativa propia. Con ese pensamiento, Sora no dudó. Activando Kamui, apareció en la ubicación de Ki en cuestión de instantes. El mismo terreno desierto, las mismas dos figuras Ki y el muchacho. Con la llegada de Sora, la atmósfera del lugar se tensó de manera sutil. Ki quería explicar la situación, pero no sabía por dónde empezar. No tenía idea de la identidad ni del propósito del chico. Tras dudar un momento, finalmente señaló al muchacho y dijo: Jefe dice que ha venido a verte. Capítulo 230. El Blade del futuro. Él. Siguiendo la dirección del dedo de Ki, Sora giró la mirada hacia el muchacho de cabello gris plateado. En el instante en que sus ojos se posaron sobre él, la expresión de Sora se congeló. Del mismo modo, la mirada del chico estaba cargada de una emoción profunda mientras lo observaba. El aire quedó completamente en silencio en ese instante. Ki, al presenciar la escena, no supo qué hacer y optó por guardar silencio también. Tras un largo momento, Sora finalmente volvió en sí. Con la voz ligeramente temblorosa, dijo: Tú y tú eres y. La respuesta estaba clara en su corazón, pero aún así le resultaba casi imposible creerlo. ¿De verdad podía ocurrir algo así en este mundo? ¿Cuánto tiempo sin vernos y no, para ti en esta línea temporal? Supongo que esta es nuestra primera vez encontrándonos. Después de todo, en este punto del tiempo, yo todavía soy solo un niño de 1 año, ¿verdad y padre? Al oír al muchacho llamarlo así, las dudas de Sora se disiparon por completo. No pudo evitar dar un paso adelante y examinar con cuidado al joven frente a él. ¿Tú y cómo llegaste hasta aquí? Una vez que confirmó que el muchacho era su hijo, Blake, la voz de Sora se llenó de asombro. Blake respondió con una leve sonrisa, aunque teñida de amargura. Padre, hay cosas que no pueden explicarse con solo unas palabras. Creo que hay una forma más directa para que nos entendamos. Dicho esto, Blade levantó la cabeza y fijó su mirada en la de Sora, quien lo comprendió de inmediato. Al segundo siguiente, ambos activaron su Sharingan. En un instante, la visión de Sora se volvió borrosa y una avalancha de recuerdos inundó su mente. Eran los recuerdos de Blake. Desde su infancia más temprana, su crecimiento y todo lo que vivió mientras maduraba. La sensación era abrumadoramente real. Era como si Sora hubiera vivido la vida de Blake en carne propia, aunque solo habían pasado unos pocos segundos. Cuando el torrente de recuerdos terminó, su conciencia regresó a la realidad. Ahora estaba de pie frente a un Blake completamente adulto y por un momento, se quedó sin palabras. En especial el último fragmento de memoria. Era tan increíble que apenas podía creer lo que había visto. En el futuro, más de una década después, Nueva Eridu fue destruida. Y los responsables fueron los exaltistas. Habían creado un suero perfecto que permitía a toda la horda etérea salir del Hollow. Dondequiera que iban, solo dejaban muerte a su paso. Ninguna fuerza militar podía hacerles frente. Eran aplastadas como hormigas. Aún más aterrador, el señor de la horda etérea también emergió del Hollow. Bajo su poder opresivo, Nueva Eridu, ya al borde del colapso, se derrumbó por completo. En ese momento, Sora lideró a Akatsuki en una lucha desesperada. El poder del Rinnegan era realmente inmenso, tanto que incluso el señor etéreo no podía igualarlo. Pero frente a una marea de etéreos tan vasta como todo el Hollow Zero, incluso él se vio superado. Al final, todos los miembros de Akatsuki murieron. Sus 3 hijos y su esposa también cayeron ante la marea etérea. Solo él, junto con unos pocos más, sobrevivió. Lógicamente, con la horda etérea y los exaltistas eliminados, los supervivientes podrían reconstruir Nueva Eridu con el tiempo. Pero después de pagar un precio tan alto, ¿cómo podía Sora aceptar perderlo todo? Así que tomó una decisión: liberar la técnica más poderosa del Rinnegan. Camino exterior. Técnica de la reencarnación de la vida celestial.
Mediante esta técnica, todos los que habían muerto regresaron a la vida excepto él. Él se convirtió en el único sacrificio. Nueva Eridu fue reconstruida gracias al esfuerzo conjunto de todos, y fue como si nada hubiera cambiado y excepto que habían perdido a una sola persona. Tras la muerte de Sora, sus 3 hijos despertaron el Mangekyou Sharingan. Entre ellos, el Sharingan de Alexander poseía el poder de viajar a través del tiempo y el espacio, pero el precio fue la ceguera permanente. Ese efecto secundario no podía curarse, ni siquiera con el Mangekyou Sharingan eterno. Solo imaginar la determinación necesaria para quedarse ciego con tal de ayudar a su hermano más confiable a cambiar el pasado era suficiente para estremecer a cualquiera. ¿Por qué no trasplantaste mi Rinnegan?, preguntó Sora. Recordaba claramente que, antes de morir, le había dicho a Blake que se trasplantara sus ojos. Como hijo mayor, como pilar de la familia, él habría sido mucho más capaz de proteger a su madre y a sus hermanos con el Rinnegan. Pero no lo hizo. Y los recuerdos no mostraban la razón exacta. ¿Ya habías sacrificado demasiado y aún así querías que tomara tus ojos? ¿Cómo podría haber hecho algo así?, respondió Blake con una sonrisa amarga. No era que no deseara el poder del Rinnegan, sino que esos ojos le pertenecían a su padre. Incluso obligado, jamás habría sido capaz de arrebatárselos. Sora no encontró palabras al ver la expresión de Blake. En los recuerdos de Blake, él había sido un padre muy estricto. Pero esa versión suya y el hombre que estaba allí ahora se sentían fundamentalmente distintos. Tal vez así funcionaba la perspectiva. Por otro lado, debido a que Blade venía del futuro, muchas incógnitas podían resolverse gracias a él, como la ubicación de la base de los exaltistas. En el futuro, los exaltistas, convencidos de que la victoria estaba asegurada, revelaron descuidadamente la ubicación de su base. Ese error dio lugar a una débil chispa de esperanza. Y esa esperanza era Blake, quien había atravesado el propio tiempo. Padre. La escena volvió al presente cuando Blade de repente extendió la mano y tomó la de Sora, sacándolo de sus pensamientos. Sora alzó la vista y vio en el rostro de su hijo una determinación inquebrantable tan intensa que incluso él se sintió conmovido. Una vez me dijiste que, como hermano mayor, debía cargar con la responsabilidad de toda la familia. Siempre he intentado estar a la altura de lo que esperabas de mí. Y ahora, creo que me he convertido en la persona que tú deseabas. No sé si cambiar el pasado alterará el futuro que viví, pero aún así lo haré porque lo que cargo conmigo y es la esperanza de todos. Hannah y Alexander, nuestras 3 madres, y todos aquellos que forjaron lazos profundos contigo y todos esperan que te traiga de vuelta. Padre, hagámoslo juntos. Te demostraré que yo, Blake, jamás deshonraré el nombre de Uchiha.